Bien, y lo decíamos, esta palabra que está incorporada en el marco de la pandemia, que es protocolos que hubo que adaptar, protocolos que hubo que incorporar. Cristian Araujo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sole, muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí presente. Bueno, protocolos que para cada sector son diferentes. ¿Cómo se están implementando? ¿Hoy se están cumpliendo? ¿Qué visión tienen ustedes? Bien. Como docente, por un lado, del ITEC, también como asesor de riesgos de la RT Prevención. Correctamente. Protocolo creo que sin lugar a duda es la palabra del año. Protocolo aquí, protocolo allá, igual que teletrabajo, así que escuchamos por todos lados esa palabra, ¿sí? Los protocolos, si bien su objetivo principal es que el empleador pueda organizar sus medidas, sus recomendaciones, su lugar de trabajo, con el fin de mitigar el riesgo de la propagación del coronavirus. Pero aquí tuvimos dos cuestiones. Aquellas empresas que estuvieron trabajando continuamente y aquellas que tuvieron que regresar al trabajo luego de este aislamiento, ¿sí? Entonces, cualquier empresa, empleador que quiera volver a su actividad comercial debe implementar su protocolo y presentarlo ante provincia. Esta implementación obviamente que es obligatoria y lo tiene que hacer ante el gobierno de Santa Fe, digamos, que el mismo ente propuso un link, ¿sí? Es todo vía digital. Estos protocolos, de una u otra forma, también por medio de la web del gobierno, están diagramados, todo repartido por actividad. Entonces cada empresa puede descargar el suyo según su actividad comercial y obviamente se puede hacer una revisión general y readaptarlo a su lugar y a su realidad. ¿Tuvieron ¿sí? muchas consultas? Si bien en estas cuestiones la RT no intervino, mirándolo desde ese lado, Sí. pero sin lugar a dudas, desde nuestro rol de asesoramiento sí tuvimos muchas consultas al respecto de cómo implementarlo, dónde presentarlo, quién lo tiene que firmar, porque también por ahí en el medio también aparece la figura de la medicina laboral. Claro. ¿sí? Entonces hubo, no solamente de la parte de RT, sino que también desde la parte profesional, muchísimas consultas. ¿sí? Más que nada es cómo lo implemento y qué escribo, te preguntaban los empleadores. Entonces Claro. ahí es donde viene nuestro rol de brindar el asesoramiento correcto y ver cuál es tu realidad y cómo podemos implementar los protocolos a tu empresa de la mejor forma posible. ¿Se presume enfermedad profesional? ¿Cómo es esto? Lo del COVID-19. Sí, lo que estábamos hablando recién fuera de aire, ¿cómo es? Así es. Por medio de un DNU, que es el 367, se presume que el COVID es una enfermedad profesional no listada. ¿Qué significa para la gente? ¿Qué quiere decir? Sí. Vamos a llevarlo a lo sencillo. Claro. Lo que quiere decir que mientras dure o tengamos declarada la pandemia o esta emergencia sanitaria nacional, el COVID va a estar declarado como enfermedad profesional. ¿sí? ¿Por qué digo no listada? Porque en principio hay dos decretos que determinan las enfermedades profesionales, ¿sí? que es el grueso, donde explica cuál es la enfermedad, la patología, y cuál es la actividad que lo desarrolla. Bueno, en esta cuestión, para no modificar estos dos decretos, se listó de tal forma. Por eso se dice que es no listada. Entonces, por lo tanto, hoy en día, para aquellas actividades esenciales y trabajadores de estos rubros comerciales, se presume que es enfermedad profesional. Exacto, porque te lo podés haber contagiado obviamente en esto de trabajar y demás, y aparte porque tiene todo este periodo extenso de aislamiento en el que tenés que estar, son los 14 días. Claro, correctamente. O más. Hoy, tranquilamente, también ese es el objetivo. Un trabajador puede contraer COVID-19 fruto de su exposición diaria a la jornada laboral. ¿Cuáles ¿sí? son finalmente las principales consultas que tienen como ART en el marco de esto y cómo también les modificó la actividad a ustedes? Sí, la principal consultas en general es de dónde obtengo el protocolo o cómo lo hago, quién lo tiene que firmar. Más que nada va a esas cuestiones, ¿sí? Entonces, Como para que tenga el respaldo que tiene que tener. Claro, entonces el asesoramiento inmediato es provincia, por medio de su web, tiene estos protocolos ya predeterminados por rubro. Luego, obviamente, hay que llevarlo a la realidad de cada empleador y presentarlo. ¿sí? Muchas gracias, Cristian. Muy gusto. atento y aprendimos todos también respecto a esto, que hoy, como decía, es la palabra del año, protocolo. La incorporamos
y por eso también queríamos hablar en esta tarde de este tema. Ahora vamos a hablar de la ocupación de camas. ¿Tenemos todas las camas que necesitamos en Rafaela? Bueno, eso lo conversamos ahora con el doctor Eduardo López y con el resto de los panelistas. Doctor, ¿tenemos o no tenemos? Va a depender de la conducta, primero que tengamos como ciudadanos, de las decisiones que tomen las autoridades cuando aparezcan casos y limiten o no la circulación de personas para evitar la potencialidad exponencial de contagios y de la articulación que haya entre los subsectores públicos y privados. ¿Por qué digo estas tres cosas? Porque puede ocurrir que con las mejores articulaciones de los subsectores y si no hay una decisión, o hubiera una decisión, pero tardía, de parte de las autoridades de limitar el movimiento de personas, pero la enfermedad tuviera un pico exponencial de muchas personas juntas, enfermas, con necesidad de internarse, no hay sistema que aguante en el mundo la cantidad de personas que vayan a necesitar ocupación de camas. Y nosotros no vamos a quedar exentos de esa situación. O sea, los países que tienen mayor financiamiento sanitario, mayor cantidad de camas, mayor cantidad de especialistas, mayor cantidad de unidades de terapia intensiva, mayor cantidad de respiradores disponibles, han sido todo esto insuficiente para la cantidad de personas que se han enfermado juntas. Cosa que ocurrió en el norte de Italia, cosa que ocurrió en España, cosa que ocurrió en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Lo que tenemos que lograr, creo yo, como sociedad, lo que tiene que lograr las autoridades, lo que tiene que lograr el sistema de salud es que en esta atención que tenemos al RO, en esta atención que tenemos al número de casos, ir tomando las medidas restrictivas para evitar esta contagiosidad masiva que puede proponer el virus, para evitar la saturación del sistema e ir cerrando y abriendo la posibilidad de las flexibilizaciones para evitar el estrés sanitario. Si nosotros no tenemos esta conducta y si presumimos o presuponemos que está todo ya saldado y que podemos hacer todo nuevamente como era hasta antes de marzo, estamos cometiendo el error de no estar viendo cómo van apareciendo estos pequeños focos de incendio que van ocurriendo en otras localidades de la Argentina, que pueden ocurrir hasta localmente, ¿sí? Puede ser que la ciudad en algún momento, como tuvo al inicio de la pandemia un gran número de casos, después se bloqueó, pueda tener en algún momento un número X de casos a través de un brote en un barrio, en un sector o en un conglomerado, que nos obligue a retomar a fases anteriores. Y eso lo tenemos que entender como ciudadanos. ¿Y qué le dice a la gente que no cree, que dice que es una gripe más? Y hay un sector de científicos que además están instalando esta idea de que estamos excesivamente A ver, la ciencia en su conjunto, te diría que el 99% de la ciencia seria habla todo en la misma línea. Y las personas que por ahí desde la ciencia planteaban una alternativa distinta, hoy están pidiendo disculpas y diciendo que tendrían que haber tomado las recomendaciones del distanciamiento, porque son las medidas que están comprobadas que evitan que las personas se enfermen. Entonces, ¿qué diferencia hay de gravedad en cuanto a la gripe A, que no nos tocó hacer todo este proceso, y lo que el R es distinto, es mayor, o sea, tiene más posibilidad de contagio? No tenemos prácticamente una memoria inmunológica previa, como si podemos llegar a tener en la influenza por alguna oportunidad donde nuestro cuerpo estuvo expuesto a algún otro de los virus, pero de diferentes cepas de influenza, que te dejan al menos alguna memoria inmunológica. Y acá estamos totalmente desnudos ante el coronavirus. Y además de eso, el riesgo de que, como la sociedad en su conjunto no tiene memoria inmunológica, gran cantidad de personas sean las que necesiten asistencia médica. Y además de eso, como tercer componente o cuarto componente de estrés, creo yo, que también los trabajadores del sistema de la salud estamos expuestos altamente a esta posibilidad. Para lo cual, a medida que se va saturando el sistema de salud desde lo físico, se va saturando también desde el recurso humano, porque nos vamos enfermando.
Y se va quedando ¿Qué el es lo que sistema, está pasando? se está quedando el sistema de salud sin personas quien puedan atender. Entonces, si sabemos que hay un número X de camas de terapia intensiva, también hay un número X de especialistas que puedan manejar la terapia intensiva, que puedan manejar un respirador, que puedan manejar una bomba de infusión, que puedan manejar la complejidad que presupone un paciente internado en terapia intensiva. Enfermeros que puedan manejar la terapia intensiva, personal que camillee, personal de limpieza, bioquímicos, personal de rayos, kinesiólogos, bueno, todo eso, cuando se satura el sistema, también se satura el sistema del recurso humano. Y te quedás sin personas que puedan atender a los que vengan a necesitar atención. Me voy con Maya para preguntarle si estamos desnudos ante esto por el tema del temor hacia la muerte, porque en la primera etapa de la pandemia vivíamos muy angustiados ante esa posibilidad. Sí, en muchos esa angustia sigue, continúa, y es que esta pandemia, digamos, compromete nuestra salud y puede llevar a pensarnos y a enfrentarnos con esto de la finitud de la vida. Y me parece que es un buen momento justamente para aprovecharlo en ese sentido y revisar nuestra vida, revisar cómo estamos viviendo, lo que estamos haciendo, en qué estamos gastando, revisar nuestros valores y si estoy cultivando esos valores que quiero dejar, digamos. Pero me parece que este tema de la muerte con esta situación de la pandemia es como que no lo podemos tapar. Enrique, me voy más para acá. Sí. El tema de la justicia, ¿cómo está en cuanto a si se atrasó mucho el tema de expedientes? Porque ya sabíamos que ya con la cantidad de juzgados, la ciudad que creció, lo grande que es todo el distrito, había muchas causas que venían atrasadas. ¿Esto frenó mucho? Y bueno, provocó más que frenar el trámite de las causas que estaban ya presentadas, fue un cuello de botella para las que tenían que ingresar. Al no poder presentar nuevos trámites, se produjo un gran retraso en la posibilidad de los estudios y los profesionales de llevar nuevos expedientes, de generar nuevos expedientes. También el periodo en que trabajaron, digamos, con casos de urgencia permitió a algunos juzgados medianamente ponerse al día. En este momento, si bien hay algunos retrasos en algunos juzgados muy puntuales, generalmente, en lo general estamos bastante como antes. También quiero decir, porque antes hablamos de lo negativo, lo positivo, como decíamos, de no entrar en pánico y sino para que nos permita ver la salida, esto también nos permitió ver que estamos preparados para cambiar, para afrontar. Lo único permanente es el cambio. Entonces, bueno, estamos preparados para cambiar y adaptarnos. Está bien, todo cambio va a traer algún tipo de queja y Quienes se resistan. y resistencias naturales, está perfecto, porque así tiene que ser. Y es lo que nos permite ver también en qué nos estamos equivocando en el cambio. Pero acá nos permitió ver que tenemos una comunidad de abogados muy inteligentes que saben, comprenden perfectamente para dónde hay que ir y comprendieron la situación. Yo creo que lo único que nos está faltando ahora es sentarnos todos los integrantes del sistema de justicia y ponernos de acuerdo a dónde vamos. Hay cosas que se van a mantener, hay cosas que tenemos que retroceder y hay cosas que a lo mejor podemos inventar. En realidad creo que mucho se inventó, nos pudimos adaptar y para evitar, digamos, que se ahonden las diferencias y que sean válidos los avances, lo que falta es eso. Me parece que nos está faltando sentarnos, definir qué es lo que efectivamente va a servir y a dónde tenemos que ajustar para que este cambio sea productivo y se perpetúe, porque es una modernización muy importante en el sistema de justicia. Bueno, doctor, después vamos a hablar de... Yo tengo unas líneas de fiebre, aparezco y quiero hacerme el test de coronavirus, porque obviamente decía más de 37,3. 37,5. 37,5, bueno, puede ser un síntoma. ¿Me cuenta Sí. cómo es el protocolo Y para decidir si hacen o no un Sí, test? y en épocas donde empiezan a aparecer, se retardó un poquito, pero empiezan a aparecer ahora las enfermedades estacionales naturales de todos los años que Y aparte, conviven con el coronavirus también. ¿cómo tienen que hacer todo ese diagnóstico? Porque aquí también es muy importante
el profesional con el que nos encontramos que haga todo el protocolo y nos pregunte Y lo todo, que el paciente y que no diga. claro, y que no hay que mentir por miedo a esto de la cacería de brujas, porque tener coronavirus no es un pecado, podemos contraerlo y la verdad es que hay que decir todo para también cooperar con el médico que nos está atendiendo. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos para hablar de todo esto.